Estimados estudiantes, bienvenidos a la primera clase de lógica. Vamos a comenzar visualizando la imagen que tienen en pantalla, ¿ok? Me gustaría que cada uno dé su opinión sobre la imagen que están visualizando. Quizás alguno de ustedes podrá ver que cada mano dibuja entre sí una manga de camisa. Quizás alguien se preguntará, ¿es posible esa imagen? ¿Podremos justificarla? ¿Qué ocurre si nos dejamos llevar por nuestros sentidos? Por ahí alguna otra pregunta. ¿Es necesario tener la información de un contexto? Pues fíjense que estas preguntas van a ser mucho más fundamentadas si nosotros aprendemos a trabajar con lógica. Porque lo que podemos visualizar mediante nuestros sentidos, ¿ok?, va a ser parte de nuestra percepción. Pero por aquí empezamos a trabajar y nos dicen que la lógica nos permite ir más allá de la información que proporcionan nuestros sentidos y se va a dar en un contexto determinado. Veamos entonces, ¿qué es la lógica? La lógica es una disciplina que mediante reglas y técnicas estudia la forma del razonamiento. En matemática se emplea para demostrar teoremas, en computación para validar un programa, en física para dar conclusiones de experimentos y en la vida cotidiana para cualquier trabajo que se realiza, ya que tiene un procedimiento lógico. Veamos entonces. Vamos a tener que identificar primero algunos conceptos básicos, ¿ok?, para poder entender mejor este tema. Comenzamos entonces con el enunciado. Profesora, yo he escuchado hablar sobre el enunciado. Entonces, diremos en este caso que es toda expresión alfabética o numérica usada en el lenguaje. Por ejemplo, vamos a poner algunas frases que podemos utilizar y que se van a llamar enunciado. Por ejemplo, buenas tardes. El Congreso de la República aprobó la ley que permite el retiro de fondos de las AFPs en abril del 2016 en el Perú. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Se puede utilizar teléfono celular en un avión? La selección peruana clasificará al próximo mundial. Silencio. X-2 es menor que 5. El PBI aumentará en 2% con respecto al año anterior. Fíjense que son expresiones la cual podemos utilizarla en nuestra vida cotidiana y que en este caso vamos a llamar enunciados. Una más. Deberías esforzarte por aprobar la asignatura. Veamos, los enunciados no son las únicas expresiones que vamos a encontrar y que vamos a necesitar para este tema tan interesante. Vamos a ir al siguiente. Vamos ahora a analizar a la proposición. Profesora, ¿qué entendemos por proposición? La proposición es todo enunciado que afirma o niega algo y cuyo valor de verdad se califica como verdadero o falso y que dicha calificación esté libre de ambigüedad. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjate que sin hacer mucho esfuerzo, los enunciados que vamos a mencionar se prestan para ser calificados como verdaderos o falsos. El cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Profesora, verdadero. La moneda nacional es el dólar. Profesora, falso. ¿No es cierto? El coronavirus en Perú cobró hasta la primera semana de abril del 2020 menos de 50 vidas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que no fue así, ¿no es cierto? Fueron mucho más. Lima es la capital del Perú. Podemos decir si es verdadero o falso, ¿no es cierto? Sabemos que Lima es nuestra capital. Mario Vargas Llosa fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Esto es verdadero, ¿no es cierto? Es un enunciado que ha pasado y que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto diremos que es verdadero. Aquí me da una condición,
x es igual a 5. Y me dice que debe cumplir que 2x más 5 debe ser menor o igual que 15. Reemplazamos el valor de 5 en la inecuación y podemos verificar que efectivamente se está cumpliendo. Entonces podremos decir que es verdadero. En la UNE existe la especialidad de nutrición humana. También nosotros podemos verificar y podemos darle la calificación, ¿no es cierto?, sin ambigüedades. Diremos que es verdadero. Veamos, vamos a ver juntos un ejercicio. Acompáñame, por favor. Leemos el enunciado. Dice, ¿cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones? ¿Listo? Sabiendo y recordando que las proposiciones son aquellos enunciados que van a poder ser calificados como verdaderos o falsos. Entonces, empezamos. ¿El presidente del Perú es Johnny Lescano Anzieta? Profesora, yo puedo decir si es verdadero o falso. En este caso es falso. ¿Qué es la estadística? ¿Yo puedo decir que es verdadero o falso? No, ¿no es cierto? Tendría que definirlo. Entonces, aquí no hay proposición. Debemos honrar a nuestros héroes. Profesora, es una expresión, sí, pero no es una proposición. No puedo decir verdadero o falso. ¿Se puede acceder al préstamo? Es una pregunta, mas no puedo decir o calificarlo como verdadero o falso. ¿Qué susto me diste? La letra E. Listo, también es una expresión, ¿no es cierto?, de sorpresa. También no se presta para ser calificada como verdadero o falso. Quizás llueva mañana. Es una expresión de deseo, ¿no es cierto? Pero no puedo asegurar si es verdadero o falso. Auxilio, ¿no es cierto? Profesora, tampoco. ¿Listo? El siguiente, 5 al cubo es igual a 120. Profesora, si es que nosotros trabajamos esta operación de potencia, podremos descubrir que 5 al cubo no es 120. Entonces podremos decir en este caso que esta expresión es falsa. ¿Listo? Entonces, si es que su naturaleza me permite calificarlo como verdadero o falso, yo diré que esas expresiones serán proposiciones. Por lo tanto, marcamos la primera y la última y diremos que 2 de los enunciados son proposiciones. Veamos, de forma muy sencilla acabamos de reconocer a nuestras proposiciones, porque justamente es con lo que vamos a trabajar. Vamos a conocer también a los conectivos lógicos, ¿ok?, que son símbolos que sirven de nexo o enlace entre las proposiciones simples, a excepción del negador, ¿ok? Veamos entonces, vamos a tener al primer conectivo lógico, que es la negación, y aquí tenemos a su notación, ¿ok? ¿Listo? Algunas expresiones equivalentes como no, ni, nunca, jamás, tampoco, no es cierto que, es falso que, es mentira que, es inaceptable que, o no es verdad que. Recuerden que nosotros tenemos que llevar una expresión en un lenguaje escrito a un lenguaje simbólico o matemático. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos estas expresiones, ¿ok? En el caso de la segunda, el segundo conectivo es la conjunción. Lo denotamos de esta manera, con este símbolo, ¿ok? Y podemos tener algunas expresiones equivalentes como y, pero, sin embargo, tanto como, también, ¿ok? Les ponemos unas listas de los más conocidos para que ustedes puedan tener la facilidad de reconocerlo dentro de un texto. ¿Qué más? Tenemos a la disyunción inclusiva, con su simbología de esta manera. Y también tenemos algunas expresiones equivalentes como o, salvo que, a menos que, o incluso, excepto que. Tenemos a una de las más importantes, a la condicional, y su notación en la parte simbólica que vamos a trabajar va a ser de esta manera, como una flechita. Podemos tener algunas expresiones equivalentes como por lo tanto, por ello,
sí entonces, que es la más conocida para la condicional, pero no es la única, es una condición suficiente para, es una condición necesaria para, también podríamos encontrarlo como en consecuencia. ¿Listo? Ahora trabajamos con la bicondicional. La bicondicional también tiene su notación simbólica, que vendría a ser este de aquí. ¿Ok? Una flechita que tiene doble sentido, ¿no es cierto? Podemos visualizarlo de esa manera, de manera práctica. Y podemos también expresar algunas pequeñas expresiones equivalentes. Sí, solo sí, es una condición necesaria y suficiente, es equivalente, siempre y cuando. ¿Ok? Esta diapositiva es sumamente importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a reconocer en un texto aquellos conectivos que van a ser los símbolos que unan, ¿ok?, las proposiciones. Vamos a ver entonces, ya sabemos cómo se van a unir, ahora vamos a conocer las clases de proposiciones. Las proposiciones se clasifican de acuerdo a la presencia de los conectivos lógicos y podemos clasificarlo como proposiciones simples, ¿ok?, cuando encontramos la ausencia de conectivos, ¿ok? Por ejemplo, el hexaedro regular tiene 6 aristas. El curso de fundamentos de matemática tiene 5 créditos. Sansón y Dalila son esposos. ¿Listo? Son algunos ejemplos donde yo noto por aquí ausencia de conectivos lógicos. Ahora, trabajo con las proposiciones compuestas. Aquí voy a notar la presencia de conectivos lógicos, como por ejemplo, veamos, el coronavirus causa infección respiratoria grave y fiebre alta. Aquí vamos a reconocer primero a la primera proposición, en la cual nosotros vamos a reconocerlo con letras. En vez de colocar toda la proposición, vamos a colocar letras. Por ejemplo, a la primera le vamos a poner la letra P, que va a ser el coronavirus causa infección respiratoria grave. ¿Ok? Y la segunda, que va a ser Q, será que el coronavirus causa fiebre alta. Simbólicamente, esta expresión lo podemos llegar de la siguiente manera. Podríamos decir P y, porque vendría a ser una conjunción, Q. ¿Listo? Y fíjense que llevamos una expresión escrita a una expresión simbólica o matemática que vamos a utilizar en este tema. ¿Listo? Entonces así vamos a tener que reconocer la presencia de conectores o conectivos lógicos. La siguiente, hay un ejemplito más. Norberto Solano no cumplió con la disposición dada por el gobierno peruano y fue detenido el año pasado por la Policía Nacional. Primero, tendríamos que buscar cuáles son nuestras proposiciones. En este caso, podríamos buscar a las proposiciones de manera afirmativa. Por ejemplo, en el primer caso buscaremos que Norberto Solano cumplió con la disposición dada por el gobierno peruano. ¿Ok? Buscamos la proposición de manera afirmativa. Profesora, se está olvidando del no. No, tranquilo. De ahí vamos a utilizarlo porque recuerda que ese no va a funcionar con la simbología de un conector lógico. ¿Qué más? Buscamos la siguiente proposición, que vendría a ser Q, y diremos que Norberto Solano fue detenido el año pasado por la Policía Nacional. ¿Ok? Que sería la segunda proposición. Profesora, ahora sí podemos relacionarlo con los conectores. ¿Y cómo sería? Recuerda que aquí había un no, que significa negación. Entonces lo que tendría que hacer es negar la primera proposición que encontramos, que sería negación de P, y por aquí tenía I, la segunda proposición, que vendría a ser Q.
Finalmente, simbólicamente, esta expresión escrita se reduce a negación de P y Q. ¿Listo? Entonces nos vamos dando cuenta la diferencia que vamos a encontrar entre las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. Vamos practicando para seguir ahondando en este tema y seguir trabajando mucho más, ¿ok? A ver, por aquí tenemos la regla para el orden de los operadores, ¿ok? Es la siguiente. Si no hay signos de puntuación ni paréntesis, se debe considerar el siguiente orden de menor a mayor jerarquía, siempre con mucho cuidado con las jerarquías, ¿ok? De izquierda a derecha para ubicar los paréntesis, ¿ok? Si es que ubicamos la jerarquía de nuestros conectores de menor a mayor, primero está la negación. Aquí tenemos a la conjunción y a la disyunción, ¿ok? Después viene la condicional y por último la bicondicional. Recuerdan que este orden que nos mencionan es de menor a mayor. Teniendo en cuenta estos alcances, ¿ok? También vamos a ayudarnos a trabajar y vamos a conocer a las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? Son tablas de doble entrada que se utilizan para mostrar el valor de verdad de una fórmula lógica. El resultado se genera en una columna correspondiente al conector principal, ¿ok? También podemos llamarle matriz principal. Comenzamos. ¿Cómo vamos a elaborar estas tablas? El número de filas de una tabla de verdad se calcula mediante la expresión 2 elevado a la n, siendo n el número de variables proposicionales diferentes contenidas en esta fórmula lógica. Veamos el siguiente caso. Para una variable proposicional p, en este caso vamos a enunciar que p es la única proposición que tenemos en un texto. Eso quiere decir que solamente tendría una proposición. Eso quiere decir que n valdría 1. Por lo tanto, reemplazando en la expresión que acabamos de mencionar, sería 2 a la 1. Y eso vendría a ser 2. Eso me indica que tengo que tener dos valores de verdad para esta proposición. Entonces lo enunciamos de la siguiente manera. Podría ser verdadero o también podría ser falso. Si nosotros quisiéramos negar esta proposición, tendríamos que trabajar con el dato opuesto, ¿no? A verdadero. Si no es verdadero, ¿no es cierto? En este caso vendría a ser falso. Si P es falso, su negación vendría a ser verdadero. Ahora vamos a ver el caso en que tengamos dos variables. Si tenemos dos variables P y Q, lo reemplazamos en la expresión. Sería 2 elevado a la n, que vendría a ser 2 en este caso. 2 al cuadrado, 4. En este caso, P y Q vendrían a tener 4 valores, ¿ok? 4 valores indispensables. Entonces tendré que hacer 4 filas debajo. Ahora comienzo con 2 verdaderos y voy a concluir con 2 falsos para la primera proposición. Para la segunda, también trabajaré con la mitad. Si aquí trabajé con 2 verdaderos, ahora solamente tendré un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Teniendo ya los valores de verdad de P y Q, podemos atrevernos por aquí a trabajar también con los conectores. Si yo relaciono P y Q con el conector de conjunción, tendré que recordar que para la conjunción se va a cumplir que si es que deseo que la conjunción sea verdadera, que las dos proposiciones tienen que ser verdaderas. En todos los demás casos será falso. También podemos trabajar con la disyunción débil, ¿no es cierto? Aquí también tenemos un caso especial. Para que la disyunción débil sea falsa, tiene que pasar que las dos proposiciones sean falsas. En los demás casos, la disyunción será verdadera. ¿Listo? Tenemos a la condicional. La condicional también tiene un caso especial. En la condicional, el caso especial es que sea verdadero el antecedente, la primera proposición, y la segunda sea falsa. En ese orden, verdadero, falso. Si tengo estos valores de verdad para P y Q, entonces yo digo que la condicional será falsa.
en todos los demás casos posibles será verdadero. Y el último caso que vamos a tomar en cuenta es la bicondicional. En la bicondicional tenemos que garantizar que nuestras proposiciones tengan valores de verdad iguales, bien sean dos verdaderos para que sea verdadero o bien sean dos falsos para que también sea verdadero. En los casos de que sean diferentes, podremos decir que la bicondicional será falsa. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta este pequeño resumen de nuestras tablas de verdad, ¿ok? Vamos a pasar a verificar algunas tablitas de verdad. Por ejemplo, vamos a ver la clasificación de las fórmulas lógicas. Al desarrollar una tabla de verdad para una fórmula lógica se puede obtener uno de los siguientes resultados en la columna principal, ¿ok? Dependiendo de la forma. Podemos trabajar con la tautología, podemos trabajar con la contradicción o con la contingencia. En el caso de la tautología, me explica que el esquema lógico deben ser puros valores de verdad que tengan la calificación de verdaderos. Todos deben ser verdaderos. En el caso de la contradicción, se va a dar cuando los valores de verdad de su conectivo o conector principal sean todos falsos. Y en el caso de la contingencia, que es el último, es cuando el esquema lógico donde su conectivo principal presenta al menos una verdadera y las demás falsas, o de lo contrario, una falsa y las demás verdaderas, ¿ok? Pero vamos a encontrar al menos una verdad y una falsedad dentro de la contingencia, ¿ok? Repito, en la tautología vamos a encontrar solo valores verdaderos. En la contradicción vamos a encontrar todos los valores falsos. Y en la contingencia podemos encontrar verdaderos y falsos. Listo, entonces vamos a ver por aquí un ejemplito. En este caso, por ejemplo, ya me están pidiendo evaluar. Evaluar si ya tenemos los valores de verdad de P y Q. Evaluarlos en este pequeño esquema. ¿Ok? Tengo P, conjunción Q, que están entre paréntesis, y negación de Q. Veamos, lo primero que tenemos que desarrollar siempre son los signos de agrupación o los signos de colección. En este caso vamos a empezar por donde están los paréntesis, ¿ok? Que vendría a ser la conjunción entre P y Q. Pero justamente hace un ratito lo mencionamos. Si nosotros queremos que la conjunción sea verdadera, solamente se va a cumplir cuando P y Q sean verdaderos. En los demás casos va a ser falso. Entonces ya tenemos la solución de esta primera columna. ¿Listo? ¿Con quién evalúo esta columna? Lo voy a evaluar con la negación de Q, profesora. Aquí ya tenemos a Q. Entonces vamos a negar Q. ¿Listo? En este caso vendría a ser falso, verdadero, verdadero. Ahora estas dos columnas lo vamos a evaluar con este conectivo final. ¿Listo? Que va a ser el de mayor jerarquía. En la conjunción decimos o recordamos hace un instante que para que sea verdadero tienen que ser verdaderos los dos. Entonces aquí verificamos que aquí no se cumple, aquí tampoco y aquí tampoco. Profesor, entonces podríamos decir que en este caso todos van a ser falsas y esta vendría a ser la matriz resultante, ¿no es cierto? La columna principal. Por lo tanto, como todos son falsos, podríamos decir que aquí vamos a tener un esquema lógico de contradicción. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplito, muy parecido. Tenemos las dos variables proposicionales que son P y Q y nos piden hacer el siguiente esquema. Recuerda que siempre debemos comenzar por desarrollar los conectores que están dentro de los signos de agrupación, ya sea paréntesis, llaves, corchetes. En este caso, por ejemplo, el que está más propenso a ser desarrollado más rápido es el paréntesis, ¿ok? Y el que está más adentro. Entonces vamos a ir de adentro hacia afuera, poco a poco vamos saliendo. Comenzamos con el paréntesis. Primero tenemos que trabajar la condicional.
pero nosotros hace un ratito ya recordamos cómo es la condicional entre P y Q. Era verdadero, falso, verdadero y verdadero. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea verdadero y falso, ese va a ser el único caso especial de que sea falso la condicional. ¿Ok? Listo. Ahora, este paréntesis, ¿con quién va a trabajar? Profesora, va a trabajar con P. Ah, ya. Pero los valores de P ya lo tenemos, entonces solamente los voy a trasladar. Verdadero, verdadero, falso y falso. Y listo, aquí vamos a tener que operar estos dos para analizar la conjunción. Pero la conjunción te dice que deben ser dos verdaderos para que sea verdadero. ¿Ok? En todos los casos diferentes será falso. Entonces completamos la conjunción. Sería verdadero, falso, falso, falso. Listo, ya tenemos la solución de este primer corchete. ¿Listo? Este resultado de naranja sería mi respuesta de toda esta primera parte. Ahora lo voy a analizar con Q, pero yo tengo los valores de Q, entonces solamente los voy a trasladar. Verdadero, falso, verdadero y falso. Ahora, estos dos resultados que acabamos de pintar de amarillito lo vamos a analizar para resolverlo, porque esto es el conector principal, la condicional. Entonces, analizamos la condicional según lo que acabamos de ver hace un instante, y nos daremos cuenta que para que haya un falso debería haber verdadero y falso, y no encuentro ningún verdadero y falso. Entonces, todos estos casos vendrían a ser verdaderos, profesora. Por lo tanto, podremos concluir en que tenemos un esquema lógico tautológico. Estamos trabajando con una tautología. ¿Listo? Y el último ejemplo que vamos a ver, listo, sería en el caso de que vamos a tener, por ejemplo, aquí tres valores. Miren, el n va a ser 3, p, q y r. Profesora, en este caso el n valdría 3, por lo tanto, ¿cuántos valores tendría? ¿Te acuerdas de la expresión matemática? 2 a la n, 2 al cubo, sería 8 valores, profesora. Ah, ya, por eso es que aquí hemos hecho un cuadrito un poco más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero recuerda, tiene que ser equitativo. La mitad de los 8 valores, la mitad debe ser verdadero. Y la mitad va a ser falso. Para la segunda proposición, utilizas también el mismo criterio. Trabajamos la mitad. Si aquí trabajamos 4 valores, aquí solamente vamos a trabajar 2 valores verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. Y en la siguiente también trabajamos la mitad. Aquí tenía 2 verdaderos, aquí solamente tendré un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Y así completamos nuestra tablita. En este caso vamos a trasladarlo a esta operación. ¿Listo? Primero trabajamos el paréntesis, pero recuerda que en el paréntesis es negación de P. Ah, ya, pero aquí está P, vamos a negarlo. Entonces sería falso, falso y falso, y los otros verdadero, verdadero y verdadero. A Q, sí, tenemos acá los valores, tal cual los vamos a copiar. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y falso y falso. ¿Listo? Hacemos el análisis porque aquí tenemos la disyunción. Esta columna con esta columna va a ser analizada con el conector de disyunción. Y para la disyunción recordamos que van a ser falsos cuando las proposiciones sean falsos. Por ejemplo, en este caso. En todos los demás casos van a ser verdaderos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esta disyunción. ¿Con quién vamos a analizar esta disyunción? Con R, profesora. Pero R ya tenemos los valores aquí. Entonces solamente los vamos a trasladar. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Ponemos los valores de la disyunción. ¿Listo? Me saldría verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Ahora, trabajamos esta columna de verde, ¿ok? Con R. ¿Para qué? Para que me salga el conector principal, que en nuestro caso es la bicondicional. Entonces analizamos estas dos columnas de verde, recordando que para que la bicondicional sea verdadera, tienen que ser iguales los valores de verdad. Entonces por aquí tengo un verdadero, por aquí tengo otro verdadero y por aquí tengo otro verdadero. ¿Ok? Por aquí también tengo otro verdadero. Entonces analizamos y respondemos. En este caso tendré verdadero,
falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Ok? Recuerda que estamos analizando las dos columnas de verde para encontrar el valor del conectivo principal, ¿ok? Que es esta columna de rojito. Profesora, pero aquí he encontrado verdaderos y falsos. Por lo tanto, el esquema va a ser un esquema lógico contingente. O simplemente estamos encontrando una contingencia. Listo, esto ha sido la primera parte de nuestro tema. Nos encontramos en la siguiente. Cuídense mucho.